Aclaraciones que no disipan las dudas, declaraciones que no terminan de convencer. El alquiler de una casa amenaza la gestión del vicepresidente Jafet Cabrera. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFEnredoJafet. A continuación la nota en donde profundizamos en este tema. Por primera vez, el dueño de la casa alquilada al vicepresidente Jafet Cabrera habló sobre cómo logró convencer al vicemandatario para rentarle la mansión en el exclusivo barrio La Cañada, en la zona 14. Sí, yo tengo una amistad con el hijo del señor vicepresidente y a raíz de los inconvenientes que él estaba llevando de trasladarse de Carretera El Salvador a su despacho, pues surge en mí la inquietud de ofrecerle la vivienda que yo tenía desocupada en la zona 14. García López señaló que su empresa compró la propiedad en febrero de 2016 por interés comercial, contrario a lo que lo motivaría a hacer negocio con el segundo al mando del país. La empresa que yo represento compró ese terreno para desarrollar un proyecto horizontal. La casa estaba desocupada y pues si nosotros la podemos hacer rentable con una renta, pues no era. De hecho, la alquilamos solo por 3 años porque consideramos tener la planificación, diseño de ese proyecto y sus licencias en un periodo de 2 años y medio. No obstante, en La Cañada no se pueden construir edificios por restricciones del Comité Único de Barrio y el Plan de Ordenamiento Territorial. El contrato de arrendamiento fue hecho público hoy. En el documento consta que el vicepresidente paga una renta de 30,000 quetzales mensuales por un terreno de 1,900 metros cuadrados. Esto respondió el propietario al cuestionarle del porqué del alquiler a un precio menor al del mercado, que según inmobiliarias consultadas serían entre 77,000 y 90,000 quetzales mensuales. Ya que el sector anda por ese precio, pero si de verdad alguien cree pagar 10 o 12 mil dólares, pues como comerciante que soy, yo rescindo este contrato y se lo alquilo a otro. Pero la pregunta que evitó responder el empresario de proyectos de vivienda fue el monto por el que adquirió la propiedad. Además, confirmó que aún no ha realizado el traspaso del inmueble a nombre de Desarrollos Inmobiliarios Romar S.A., el cual aparece registrado a nombre de la empresa Belmopan S.A., propiedad del ex canciller y pastor Harold Caballeros. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. Hablamos de esta residencia que ha causado controversia, el alquiler de una casa en donde vive el vicepresidente, que en un primer momento, cuando se le preguntó, no aclaró el tema. Luego presenta una carta que genera más dudas. Llegamos a hablar con el que se dice propietario del inmueble y estas son las declaraciones. ¿Qué cree usted? ¿Con esto se acaba el SFEnredoJafet o se complica aún más esta trama de alquiler o conflicto de interés o un inmueble súper barato en una zona donde los alquileres están por encima del precio que aclara el vicepresidente? De todo eso vamos a hablar y para ello tenemos con nosotros a los analistas Daniel Hiring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. buenas noches. Bueno, sigue el tema de la carta del vicepresidente Jafet Cabrera, una carta que no aclara los términos del alquiler. Hoy presentan el contrato donde la persona que nos habló, Hugo García López, bueno, él dice ser el propietario de este inmueble y él da las razones de por qué se acerca al vicepresidente, reconoce la amistad con el hijo del vicepresidente y que bueno, dice, la está dando a 30,000 quetzales al mes. Daniel, a todo esto, ¿cómo se está manejando el tema del alquiler de la casa del vicepresidente? Claro, es un poquito lo que ya hemos hablado con el manejo de comunicación del caso del hijo y del hermano del presidente Morales, y es cuando tú tienes que salir a dar una información, procura que esa información aclare las cosas y que no genere aún más dudas, porque se ha hecho de una forma tan confusa, con una carta que ni siquiera tiene nombre, que tiene una parte que está escrita a mano, que no tiene membrete, o sea, que no se identifica bien, con un lenguaje bastante difícil de entender y con unas afirmaciones que no, como digo, no te dan mucha información,
todo eso lo que genera, y yo al margen de las especulaciones que se están dando sobre qué pasa con esa casa, que hay muchas encima de la mesa, mi punto sería más que esa clase de confusión lo que genera espacios para que existan esas especulaciones. O sea, tú tienes que ser contundente cuando sales a informar de algo que potencialmente es riesgoso de daño para ti. Y eso no lo ha hecho el vicepresidente, ha sido más bien todo lo contrario. Ha generado un espacio para que ahora la gente esté diciendo que esto es malversación, evasión de impuestos. Una Roxana Valdetti 2.0 incluso. Sí, bueno, los espacios que ha dejado el vicepresidente Jafet Cabrera al no aclarar del todo el tema del alquiler de la vivienda desde el inicio, nos recuerda mucho aquel momento también incómodo que pasó el presidente Jimmy Morales cuando se le cuestionaba sobre su alojamiento en el edificio Adriática, en donde tampoco respondió de buena manera y dejó un espacio sin información. ¿Es, Estuardo, esto una responsabilidad de la poca capacidad de comunicación que tiene el vicepresidente, el presidente, para aclarar estos temas que de tajo se pudieran terminar en una sola conferencia con toda la información del caso? Al parecer son ellos los que generan estas bolas de nieve. El caso de la casa de Jafet es solamente uno de los casos que tiene Jafet Cabrera. Y creo que no aclararlo simple y sencillamente es una forma de estar viendo, no sé, digamos, es como estar viendo cómo se gana tiempo para poder aclarar esto. Pero la casa es un caso. El segundo caso está lo que hoy precisamente publicaba el diario Prensa Libre, y yo venía mencionando ya hace ratos, y es cuando miremos el caso del ex. Y es exactamente como el ex socio, amigo principalmente de Jafet Cabrera, un oftalmólogo, va de 47,000 quetzales a 2.4 por ahí millones en contratos con el Estado. Y el tercer caso es del hijo de Jafet Cabrera, que precisamente, si uno da la vuelta, es el conocido, y es por el medio del cual también se llega a la casa. El hijo de Jafet Cabrera sale mencionado en otra, digamos, en una presunta, habría que probarlo, solicitud de dinero y de vehículo blindado durante el tiempo de la campaña. Entonces, el enredo de Jafet no es solamente la casa. Yo creo que tenemos que estar muy claros en eso, va más allá. Y esto para el presidente Jimmy Morales representa, aparte de las cargas, que ya tiene una carga no solamente innecesaria, demasiado pesada, y que también va a representar en cierto momento una estrategia de comunicación o de salir a decir qué es lo que está pasando y decirlo directamente y decirlo también de una manera clara. Eso es lo que no hemos tenido en ninguno de los casos, claridad. Vamos a la primera pausa. Yo dejo una pregunta: si el vicepresidente, en este caso, Estuardo, Daniel, está queriendo ganar tiempo, el tema entonces del alquiler de la casa no se resuelve sencillamente con las declaraciones del señor Hugo García López o con este contrato que sale a luz, que presentan este día a la vicepresidencia. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Conflicto de intereses? ¿Y por qué un vicepresidente opta, luego del tsunami del 2015, vivir en otra residencia que pudiera traer malos recuerdos de otros momentos? Vamos a la pausa. Ya lo sabe, la etiqueta SF Enredo Jafet. Sí, yo tengo una amistad con el hijo del señor vicepresidente, y a raíz de los inconvenientes que él estaba llevando de trasladarse de Carretera El Salvador a su despacho, pues surge en mí la inquietud de ofrecerle la vivienda que yo tenía desocupada en la zona 14. Declaraciones de Hugo García López, que pues aclara y reconoce los vínculos, la amistad con la familia del vicepresidente Jafet Cabrera. Hemos lanzado un sondeo para conocer la opinión de los internautas sobre este tema. ¿Qué hay detrás del alquiler de la residencia del vicepresidente? Bueno, un 78% cree que estas son viejas prácticas, ¿no? El financista que le alquila la casa al mandatario de turno. Y bueno, un 17% cree que también es un conflicto de interés, que esto puede, muy ligado a lo de las viejas prácticas, generar un conflicto de interés en algún momento. Y solo un 5% cree que este alquiler a ese precio, en el lugar en donde se encuentra, obedece a una buena amistad.
La pregunta que dejaba en el aire, si estamos diciendo, Estuardo, que esto es para ganar tiempo, hombre, entonces hay cosas realmente tenebrosas detrás de este favor o detrás de esta buena relación de amistad. ¿Pudiera esto complicarse realmente para el segundo del binomio presidencial? Yo creo que el problema aquí se le complica al primero del binomio presidencial. Al que está en silencio, por cierto, que no sí, ha hablado. pero con las complicaciones que ella tiene, realmente el primero. Pero yo voy un poquito atrás, y yo siempre he dicho que iba a tener el presidente Jimmy Morales, siempre lo dije desde diciembre del año pasado, dos cargas fundamentales. La primera iba a ser Jafet Cabrera y la segunda iba a ser Sammy Morales, el hermano, ¿verdad? Al hijo sí no lo vi en ninguno de los escenarios, pero igual apareció. Y está resultando bastante, digamos... ¿Por qué dos cargas? A ver, ¿por qué dos cargas cuando deberían de ser dos apoyos, no? Bueno, es que el mismo presidente decía que su hermano era uno de sus principales asesores o que platicaban y pedía opinión, pero se sabía que era una de las personas que, digamos, más le hablaba, no sé si sigue hablando, pero le hablaba al oído. Y el vicepresidente, porque el vicepresidente siempre tiene que ser un apoyo y será, por lo menos en definición, un apoyo al presidente. En este caso yo tenía, y siempre tengo mis dudas a partir que, habiendo sido rector de la Universidad de San Carlos y todos los ex rectores de la USAC, todos, una vez salen de la rectoría, ya se sienten, se miran con la banda presidencial, comen, sufren, duermen, viven para la banda presidencial, porque todos terminan en la política. No en la academia, sino en la política. Entonces no era difícil ver que un ex rector también quisiera ser presidente. Entonces tenía una competencia interna muy fuerte que debería en todo caso, como decís, ser su apoyo, pero no lo es. Y cosa que no han sido en este momento. Otra de las preguntas... Perdón, no por ambición política, porque si vieses que en algún momento parece que sí ha habido algunos movimientos del vicepresidente para intentar minar o no sé si la palabra es desestabilizar al presidente, su círculo de acción. podría, exacto, ganar espacios de poder. Podrías hacer el análisis que esa ambición que tienen en el ADN, según Estuardo, los exrectores de la San Carlos para ser presidentes. Pero en este caso es todo lo contrario. Es el vicepresidente siendo torpe, manejando muy mal su comunicación y dando a entender que tiene unos arreglos muy oscuros con gente no necesariamente muy recomendable. Luego del tsunami del 2015, luego de todo lo que sucedió en la plaza, cuando se esperan nuevas actitudes de los dirigentes políticos, ¿qué razón para cambiar un domicilio, llegar a zona 14 cuando tenemos esos recuerdos muy frescos de Roxana Valdetti y un lujo, un tren de vida lujoso? ¿Para qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Es que yo creo que una vez más es un caso de torpeza política, es un caso de esta pareja presidencial. Ha sido especialmente llamativo lo mal que ha leído políticamente el momento. Y iban a ser, y estaba clarísimo desde el primer momento, la pareja presidencial más fiscalizada de la historia del país. O sea, es muy difícil fiscalizar 158 diputados, es muy difícil fiscalizar a 500.000 trabajadores del Estado, es muy difícil fiscalizar las miles y miles de ONGs, pero es mucho más fácil centrarse en las figuras presidente y vicepresidente. Entonces, ellos dos tenían que tener una estrategia de transparencia especialmente agresiva por los tiempos políticos. No porque fuesen fantásticas personas, sino porque hubiesen leído bien el tiempo político y hubiesen utilizado eso a su favor, o por lo menos hubiesen utilizado eso como un escudo para que no les hiciese daño. Cada caso de corrupción, por muy pequeño que sea en este ambiente, a esta pareja presidencial le va a hacer 1000 veces más daño que cualquier otra pareja presidencial. A mí se me hace que la capacidad de capitalizar el descontento hacia la clase política tradicional de Jimmy Morales y Jafet Cabrera se terminó en la campaña. Luego ya no supieron cómo trasladarse de meeting a ejecutar políticas públicas. Eso asumiendo que lo consiguieron ellos solitos y que no fue los únicos que quedaban en la habitación. Y que no eran antivoto. Que yo creo. Y que no eran antivoto. Asumiendo también que no eran antivoto. Dándoles el mérito de que hicieron algo para ganarse la presidencia y no que eran los únicos. Yo creo que el mérito de haber ganado la vicepresidencia y la presidencia es haber estado ahí.
Aparecer en el justo momento. Aparecer en el justo momento, así, así como dicen, just in time, haga exactamente en el tiempo. Chiripazo dirían algunos, ¿no? Sí, loteriazo, acuérdate que Lotería. muchas de las descripciones han sido loteriazo en plena crisis. Pero otra persona... Pero a ver, una cosa es que se saquen el loteriazo, otra es que mantengan la crisis. Y no solo la han mantenido, sino que la han aumentado. Ese es el problema. Ahora hay otro personaje que aparece en esta ecuación y que muchos se preguntan, pero si él no tiene ni siquiera un puesto en el gobierno, el hijo de Jafet Cabrera. Y que está generando roces y puede generar muchos roces. Pero bueno, antes de que continúe Estuardo, me avisa producción que vamos al segundo corte. Regresamos con Estuardo y lo que piensa del hijo de Jafet Cabrera y lo que puede provocar en el Ejecutivo. Ya lo sabe, la etiqueta SF, enredo Jafet. Vaya, si no es Ahí un está, enredo. amigo del dueño, lo que sea. Tercer bloque sin filtro, vamos directamente a los mensajes que envían los seguidores de redes sociales con la etiqueta SF Enredo Jafet. Dice el usuario, dice Guatemala está para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Ruego más sentido común a gobernantes. Siguiente mensaje de Eric que nos dice SF Enredo Jafet. Está claro que el doctor Cabrera quiere ser un vicepresidente tipo Valdetti. Cada momento se enreda más. Juan Carlos nos dice SF Enredo Jafet, lo curioso es que se tardan en publicar los documentos de alquiler. ¿Será que los hicieron a última hora? Las acciones da esa percepción que pareciera que el equipo de comunicación o sus asesores legales son reactivos, ¿no? O sea, si ayer presentaron una carta mal hecha que genera dudas, hoy presentemos el contrato de arrendamiento. Claro, la pregunta es, ¿por qué no presentas el contrato de arrendamiento de una vez por todas? De una vez. Sí, ahí está. Y tienes que presentar, insisto, que lo vean porque está en la página web de Guatevisión, la audiencia, es una carta absurda. Es una carta mal hecha, sucia. Y entonces sí es válido ahí pensar que pueden estar haciendo un documento a última hora en estos momentos cuando uno lee eso. Bueno, lo mismo, creo que sería muy irresponsable. Si no tenemos evidencias de que eso ha sido así, ojalá se pueda ver bien en el papel de protocolo y todo eso, si se puede comprobar que se hizo ayer o antes de ayer con fecha anterior, que es lo que se está rumoreando, pues yo creo que sería muy irresponsable de nuestra parte hacer afirmaciones de ese tipo. Yo volvería al punto. Esto no es culpa del que hace el rumor, tanto como es culpa del que permite el espacio para que se genere el rumor, que es el vicepresidente. O sea, si tú te comportas así, si yo ahora mismo hago como que tengo algo que estoy ocultando, la gente va a pensar que tengo algo, aunque no lo tenga. Y no estoy diciendo si lo tiene o no lo tiene, solo estoy diciendo que la mujer del César, además de ser honrada, tiene que parecerlo. Y esta pareja presidencial tenía que parecer ser muy honrada. Y serlo, por supuesto, pero parecerlo también. Y es un poquito lo mismo que hablábamos con el caso del presidente. Ahora, es lo mismo. Si se es, pero no se parece, eso puede minar la credibilidad y el espacio de acción del binomio presidencial. La dinámica del binomio presidencial de aquí en adelante, no se han resuelto los casos del presidente y el vicepresidente que podría haber oxigenado el momento, está haciendo humo y humo negro que está sofocando al binomio presidencial en estos momentos en la Sexta Avenida. Bueno, en cierto momento no humo, está haciendo estorbo, que todavía es que tampoco es como que él pueda fuerte. presentar una cara muy distinta a la que está presentando. No tenés en dónde recaer, digamos, en términos de Jimmy Morales como presidente, porque al final la administración es de quien está al frente, es también lo que permite de quienes vienen abajo. Y por ahí, te pongo 3 ejemplos básicos. El equipo de Jimmy Morales es un desastre, pero es que es un desastre, se jaló a un montón de viejas figuras de la política y otros de la USAC, pero todos, digamos, toda es gente que no representa, digamos, los espacios que él controla dentro de la política. Ese es un ejemplo. El segundo es que su comunicación, la de él, es muy deficitaria. Y el tercero, por supuesto, que es el gran peso que tiene, y ese va a ser más complicado porque incluye los sentimentales, el hijo que me preguntabas antes de salir. El hijo, curiosamente, sin tener puesto, sin tener ninguna, en teoría, ninguna injerencia, sin tener o no debería tenerla, está ocupando casi el muy honroso lugar de Juan Carlos Monzón. La hace de un secretario privado. La hace de un secretario privado, en cierta forma, como a veces yo pienso, es que cuando
cuando papi sabe que el hijo posiblemente sea uno de los más malcriados o uno que lo pueda meter en líos, a veces es mejor que al hijo que, digamos, al más malcriado, a todos mis hijos los amo, pero al más malcriado lo tengo bien cerca, ¿verdad? Entonces le pongo su oficina, lo tengo cerca para que no haga clavos. Y entonces ahí es donde, y ojo que estando cerca y todo, ya le salió el primer presunto. Énfasis en la palabra presunto, clavo al mismo hijo. Y el hijo va a acarrear al papá. Y entonces estamos viendo dos casos, de dos hijos jalando a dos papás. Uno en el caso de Jimmy Morales y el otro en el caso de Jafetillo, jalando a Jafet, vicepresidente. Entonces el binomio está debilitado. Y otra vez, para insistir en lo que decía Daniel, ellos sabían que después de Otto Pérez y después de Roxana iban a ser el binomio presidencial y vicepresidencial más visto, más escrutado. Deberían haberlo sabido. Yo tengo mis dudas de que de verdad se dieran cuenta de eso. Es que no se puede explicar. Todo esto son cosas que pasan entre febrero y se ahora. están dando cuenta ahorita, por lo menos. Deberían haberse dado cuenta, pero mira, si hacen esta... O sea, por ejemplo, el hecho de que no esté inscrito el contrato de arrendamiento en el registro y que te lo reconozca. Eso te genera dudas. O sea, vamos a ver, no, te genera dudas, pero tú como vicepresidente tienes que llegar y decir que todo esté clarísimo, que no quiero clavos porque soy el vicepresidente de este país. Y todo lo que sea no tener una relación contractual sólida y seria me genera debilidad a mí. Entonces, por favor, me lo arreglas enseguida para que tú y yo establezcamos un contrato. No, todo tiene que ser así, gacho, ¿verdad? En ese pero si era los eucaliptos, por ejemplo, ¿verdad? Es que a eso nos los recuerda. eucaliptos de Roxana Valdetti, ¿cómo se llama? El conjunto de empresas que se llama, Víctor Hugo Hernández le denominó Estrella junto con su mujer, le denominaron Estrella. Víctor Hugo Hernández era el contador de Juan Carlos Monzón. Hicieron estas 5 empresas de cartón y medias fantasmas y medias extrañas, precisamente para poder lavar mucho de los activos por ejemplo, los eucaliptos, el caso clásico de Valdetti, ¿verdad? Pudiesen meterse. Entonces, otra vez regresamos a la insistencia. Este binomio no solamente es, sino que seguirá siendo el más visto, el más expulgado, el más cuestionado, porque ya vimos lo que pasó con Pérez y Valdetti. Sí, muy sencillo. Y hay que decirlo, es el más débil y mucho más ante señalamientos como este. Y aquí es donde viene un análisis bastante más formidable en cuanto a lo terrorífico que puede llegar a ser. Es otro presidente, cosas de estas podrían salirle todas las semanas y le resbalaban. Esta gente, después de lo que pasó en 2015, está ahí única y exclusivamente por no ser corruptos ni ladrones. No se les votó por nada más ni nada menos que eso, por ser los únicos en la habitación que daban la sensación de no estar manchados por la vieja política. Esa fue la razón por la que esta gente era presidente. Y tenías que honrar esa razón, porque no tienes más fortalezas y no las has construido en estos 8 meses de gobierno. Tú no te has creado fortaleza política a través de presentar reformas, a través de depurar el Estado, más bien has tenido una actitud timorata, débil, errática, muy mal comunicada. Si van a empezar a atacar a lo único que tú ponías encima de la mesa, a lo único que tenías como beneficioso dentro de tu capital político, podemos estar de verdad ante un escenario bastante terrible en el que las figuras presidenciales y vicepresidencial, que sería para mí terrorífico que pasase políticamente en este país, pudiese empezar a tambalearse. Ahora, una pregunta ya en la etapa de las conclusiones. La credibilidad, como un tanque de oxígeno, si llega a agotar, ¿hay alguna posibilidad de recuperar esta credibilidad? Bueno, tenemos por delante 3 años y pico de gobierno aún. Estuardo. Admiro tu optimismo. Primero admiro tu optimismo, ¿verdad? Yo creo que sí, y no sería tan difícil recuperar esa credibilidad, herida en este caso, pero no sería muy difícil, muy sencillo. Y voy a seguir repitiendo, van a tener que hacer un retiro, van a tener que retirarse, no sé, 1 o 2 días, ponerse de acuerdo, enderezarse, unir, alinear los 2 equipos, el de Jimmy y el de Jafet, sobre todo el de Jafet por la gavilla de delincuentes que tiene ahí, y limpiar ese equipo de Jafet, ¿verdad? Y Jimmy tampoco no tiene gente muy... Y ponerse a trabajar
juntos con 3, 4 prioridades muy específicas. El y decir la verdad. optimista eres tú. Sí, El es optimista poco eres tú, probable que pase. Porque, digamos, ese es el punto. Una cosa es posible. Es posible. ¿Es probable, dadas las capacidades que tienen estas personas y la lectura de la situación que tienen estas personas? Yo digo que no. Bueno. Para mí la gran tragedia es la actitud del presidente diciendo, considerando que aquí el gran enemigo para él es la prensa, por ejemplo. A eso íbamos. Acá se han dado una serie de propuestas, soluciones, alternativas y son vistas del otro lado como ataques sin sentido. Porque no nos da fafa. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión y creo que por eso están en la situación que están en este Pesimistas momento. los dos. Bueno, hemos llegado al final, Estuardo. Daniel, Estuardo con una sonrisa cierra el análisis de esta media hora y a usted muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana.